Hoy vamos a hablar de la comunicación, que es esta palabra que en realidad la utilizamos todo el tiempo, casi también sin utilizarla, pero todo el tiempo, en todas las situaciones de nuestra vida, desde muy chiquititos nos estamos comunicando. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de comprender cómo funciona esa comunicación, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? Es como que vamos a mirar con lupa algo que hacemos todos los días, que hacemos todo el tiempo desde hace mucho, pero ahora lo vamos a analizar en detalle, ¿sí? Por eso hay que amigarse con este concepto. Empecemos. Lo primero es que la comunicación sucede cuando se intercambian mensajes o información entre distintas personas. En toda comunicación va a haber alguien que produce el mensaje, que es el emisor, y va a haber alguien que lo reciba al mensaje y lo interprete, que quién va a ser el receptor, como tenemos aquí. Este personaje, Polonio, dice: hola Andrea, yo soy el emisor, es decir, que soy quien inicia el proceso de comunicación. Y acá la tenemos entonces a la receptora, la que recibe y tiene que interpretar este mensaje. Un aspecto importante para tener en cuenta es que a la hora de iniciar una comunicación siempre hay que pensar en la intención comunicativa, ¿sí? El emisor siempre va a tener un objetivo, es decir, algo que quiere lograr a partir de su comunicación, ¿sí? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué efecto quiere conseguir? Bien, ese efecto, ese objetivo que se trata de conseguir con esa comunicación es lo que llamamos intención comunicativa. Bien, entonces, en este caso, en esta comunicación en la cual yo estoy explicando a ustedes, mis alumnos, qué es la comunicación y cuáles son los componentes, mi intención comunicativa es que ustedes entiendan este tema, ¿sí? Esa es mi intención, poder explicarles y que ustedes entiendan este tema. Entonces, eso es la intención comunicativa. Bien, continuemos entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Los componentes del circuito de la comunicación son 7. Bien, 7, que ya los estuvimos hablando, pero ahora los vamos a repasar un poco más. En primer lugar, entonces, teníamos al emisor, ¿bien? Que es el que emite el mensaje, el que produce el mensaje, el que arma el mensaje, el que lo piensa y el que lo emite. Acuérdense, emisor viene de es el que emite el mensaje, ¿bien? El emisor nunca va a ser una cosa, un objeto, ¿sí? Siempre va a ser una persona o más de una persona, porque los objetos no tienen intención comunicativa y recuerden que siempre al emitir un mensaje el emisor va a tener una intención comunicativa, va a querer lograr algo. Un objeto no puede querer nada porque básicamente no tiene vida. Bueno, entonces emisor produce y emite un mensaje. En este caso, este muchacho dice tomamos un café, que ese sería el mensaje. ¿Qué es el mensaje en cuanto al concepto? ¿Qué significa? El mensaje es la información concreta que transmite el emisor. Es decir, que es exactamente lo que se está transmitiendo. Si yo les pregunto cuál es el mensaje en esta situación comunicativa, el mensaje sería, mensaje, dos puntos, abrimos comillas, tomamos un café, cerramos comillas. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que está diciendo el emisor. ¿Bien? Exactamente. Se transcribe, es como copio y pego lo que dice el emisor. ¿Está? Por otro lado, ya sabemos que tenemos al receptor, que es el que recibe e interpreta ese mensaje, ¿sí? Otro de los componentes, hasta acá teníamos 3, el cuarto componente es el referente. ¿Qué es el referente? Es el asunto general del mensaje. Es lo que responde a la pregunta de qué se trata el mensaje. Entonces, en esta situación puntual, en este mensaje puntual de tomamos un café, el referente va a ser muy parecido al mensaje en sí mismo, que va a ser tomar café, ¿sí? Ahora bien, en esta situación comunicativa en la que yo les estoy explicando a ustedes este tema, el referente sería la comunicación. ¿Por qué? Porque es de qué se trata el mensaje, de qué se trata el video. Se trata de la comunicación. ¿Se entiende? Ese es el referente. Entonces, ojo, no se confundan la palabra referente con receptor, son cosas distintas. Receptor viene de recibir y referente viene de hacer referencia a un tema. ¿Está bien?
Otro de los componentes es el código. Bien, el código. ¿Qué es el código? Es el sistema de signos que se va a emplear para justamente transmitir el mensaje, que puede ser verbal o no verbal. Entonces, en este caso, que tenemos el mensaje de tomamos un café, se está utilizando el código verbal. ¿Por qué? Porque se están utilizando palabras, ¿sí? Específicamente 3. Tomamos un café. Ahora bien, si el mensaje fuera un gesto, por ejemplo, el pulgar para arriba, ahí sería un mensaje con código no verbal. ¿Por qué? Porque se están utilizando gestos. Entonces, cuando se utilizan palabras, ya sean orales, es decir, habladas o escritas, siempre va a ser un código verbal. Cuando se utilizan gestos, imágenes o sonidos como por ejemplo el timbre para avisar que llega el recreo o la sirena de los bomberos, se utilizan ahí códigos no verbales, porque no se ven involucradas palabras. ¿Bien? Y por último tenemos el canal, que justamente es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. ¿Qué puede ser? Visual, cuando el mensaje se transmite a través de la vista. Por ejemplo, un cartel de tránsito, un cartel en la calle, un cartel que indica la loma de burro o prohibido estacionar, etcétera, se transmite a través del canal visual porque se utiliza el sentido de la vista. Ahora, si tenemos un mensaje, como por ejemplo el que decía antes del timbre del recreo, se transmite a través del oído, ¿sí? Lo escuchamos, no lo vemos al timbre del recreo. Entonces, se transmite a través del canal sonoro. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el canal audiovisual. Y ojo con esto porque acá es donde aparecen bastantes confusiones, ¿sí? Audiovisual es cuando tenemos la combinación del audio y de la imagen, pero cuando se ven involucrados en esta combinación de audio e imagen aparatos electrónicos, dispositivos electrónicos. Por ejemplo, un video de YouTube donde hay una persona cocinando, ¿sí? Que explica y al mismo tiempo muestra, se estaría usando un canal audiovisual. ¿Bien? Ahora, si tenemos una conversación entre dos personas donde en esa conversación intervienen palabras, o sea, la gente está hablando, ¿no? Estas dos personas están hablando y al mismo tiempo se hacen gestos, bueno, podemos decir que hay una combinación del canal sonoro y visual, pero no audiovisual. Acuérdense que audiovisual es cuando hay una combinación de sonido e imagen, pero a través de un dispositivo electrónico, como por ejemplo un celular, una computadora, etc. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Todos estos componentes que mencionamos recién, a su vez se van a relacionar con el séptimo componente, que es el contexto comunicativo. Recuerden que en una de las diapositivas anteriores les comentaba que son 7 componentes. Hablamos de emisor, del mensaje, del receptor, del referente, del código y del canal. Hasta ahí son 6. Y el séptimo, entonces, como les dije, es el contexto comunicativo. Pero lo puse aparte, ¿por qué? Porque justamente todos los 6 componentes de la placa anterior están relacionados con el contexto comunicativo, que es el que nos va a ayudar a entender dónde sucede la comunicación, en qué lugar, cuándo sucede la comunicación y cuáles son las circunstancias culturales. Porque no es lo mismo una comunicación que se da en el colegio, por ejemplo, o una comunicación que se da en una situación de una fiesta, un encuentro familiar, ¿sí? O en un trabajo, etc. Siempre va a variar el tipo de comunicación, por ejemplo, el tipo de vínculo entre las personas que se están comunicando, etc. ¿Sí? Por eso es muy importante comprender de qué se trata el contexto comunicativo. Si no hubiera contexto comunicativo, entonces las situaciones se darían en el aire, como si les dijera flotando en la nada misma. Y no, siempre existe un contexto, siempre hay un lugar, siempre hay un momento y siempre hay ciertas circunstancias culturales que van a justamente interferir o que van a condicionar el tipo de comunicación. Les veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos 3 personas que están conversando. Podrían estar conversando en un museo de ciencias naturales,
por ejemplo, pero también podrían estar conversando en una plaza, en un parque, ¿no? Y el tipo de comunicación, sí, las palabras que utilizan probablemente sean menos formales, ¿sí? Que si, por ejemplo, estuvieran en una oficina, ¿sí? Porque en un contexto de oficina pensamos más que nada en gente que está trabajando, ¿sí? Que está cumpliendo un horario y son compañeros de trabajo. En cambio, en una plaza pensamos en, no sé, un vínculo entre ellos un poco más amistoso, más informal, que está por fuera de las obligaciones. Y en un museo de ciencias naturales, bueno, puede ser gente que trabaja en el museo, pero también pueden ser amigos que fueron al museo para poder apreciar las distintas muestras que hay allí, ¿no? Quedémonos en este caso con estos 3 amigos en la oficina. Ahora bien, para la siguiente diapositiva, para lo siguiente que les quiero explicar, vamos a tomar esa situación de los amigos en la oficina, pero es importante que entiendan y que tengan esto en la cabeza, que es que la comunicación es un proceso dinámico. Es decir, que la comunicación está en constante cambio y movimiento. Acuérdense, la palabra dinámico tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Entonces, 3 amigos o 3 personas en una oficina. Esta persona que tenemos aquí dice: chicos, para mañana podrán tener el listado de insumos. Que este, por supuesto, va a ser el mensaje. Entonces tenemos que esta persona, que no sabemos cómo se llama, es el emisor, porque es quien produce y emite el mensaje. Y estas 2 personas que están acá son los receptores. Sabemos que le habla a los 2 porque dice chicos, si no diría, no sé, pirulita, pirulito. ¿Bien? Ahora bien, vamos a ver qué sucede ahora. Esta persona que está acá, esta mujer, le responde: sí, Juani, tranquilo que llegamos bien. Obviamente, entonces, este personaje se llama Juani. ¿Bien? ¿Qué pasó acá? Sucede que en este caso, la emisora es esta persona que está acá. Y antes piensen que el emisor era Juani. Entonces acá hubo un cambio de roles, ¿sí? La emisora pasó a ser esta persona y el receptor pasó a ser en este caso Juani. ¿Por qué? Porque ella le dice específicamente: sí, Juani, quédate tranquilo que llegamos. Entonces, como habrán visto, se da un cambio de roles, ¿sí? El emisor y el receptor no permanecen fijos. Una persona no es siempre emisora y la otra persona no es siempre receptora, sino que van cambiando estos roles. Fundamentalmente, ¿cuándo cambian? Cuando hay una conversación, un diálogo cara a cara, por ejemplo, o en WhatsApp incluso. Fíjense que si ustedes mandan un mensaje, ahí son los emisores. Pero cuando les responden, ustedes pasan a ser los receptores. Entonces es como si ustedes estuvieran viendo un partido de tenis, un partido de ping-pong, donde la pelota va para un lado y va para el otro, va y vuelve. Bueno, así sucede con los roles del emisor y receptor. Van intercambiándose constantemente, no son fijos. Y por eso decimos que la comunicación es un proceso dinámico, ¿bien? Porque los roles de emisor y receptor no permanecen fijos, no son estáticos. Bueno, y con esto entonces llegó a su fin la explicación acerca de la comunicación. Espero que haya sido claro. Cualquier cosa me pueden consultar, por supuesto.